Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, una tarde más aquí a Telenuba, mucho que contar, donde les prometemos como cada día un programa muy interesante, una tarde muy entretenida, donde vamos a abordar diferentes temas, especialmente yo diría que el ámbito cultural, patrimonial, pero también el de la salud, al final del programa, así que estén muy atentos a todo lo que va a acontecer en el día de hoy y también, por supuesto, como cada día, tendremos esas conexiones en directo desde la calle, pues para estar un poco más de cerca de todas esas actividades que se realizan, y ya les puedo adelantar que vamos a estar desde el municipio de Moguer, donde se van a inaugurar unas jornadas que son muy interesantes y donde nuestra compañera Miriam Flores pues nos va a comentar más novedades sobre ello. También estaremos en la zona del Andévalo, en el Cerro de Andévalo, pues conociendo cosas muy interesantes también de la mano de nuestra compañera María Álvarez. Pero en primer lugar tengo que presentar aquí en plató que nos acompaña Clara Toronjo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que es historiadora del arte, también divulgadora, ya les puedo adelantar que tiene unos vídeos muy interesantes que los hace a través de sus redes sociales. Después diremos para que todo aquel que esté interesado pueda consultarlo. Clara, ¿qué papel juega en este caso la divulgación? Porque ya que dedicas gran parte de tu tiempo pues a dar a conocer esa historia patrimonial que tiene Huelva, ¿qué importancia tiene el que la sociedad conozca la historia pues de su pueblo, de su sociedad? Eso hace que las personas estén como más nutridas de por sí, porque tú, por ejemplo, tú eres de aquí de Huelva, estás paseando y tal, y tú puedes decir eso mismo, de que lo dice mucha gente, Huelva no tiene nada, pero que realmente Huelva tiene muchísimo. Y el hecho de contar la historia que hay, hace que tú vayas paseando por la calle y no te quedes solo mirando los edificios, tienes que ir mirando por cualquier lado, porque todo detrás de ello tiene una historia. Y Huelva, aunque hay muchas cosas que ya no se han ido tirando poco a poco, pero sigue quedando muchos restos de la Huelva que siempre ha sido. Fíjate, Clara, aquí en este programa intentamos, como decimos también, descubrir y redescubrir nuestra ciudad y nuestra provincia, y esa frase tan fea que has citado, pero que es verdad, ¿no? Que parece que está muy de moda y que mucha gente la usa, que es en Huelva no hay nada. Intentamos darle respuesta justo con el nombre de este programa, porque en Huelva hay mucho que contar y eso es lo que aprendemos trasladarle a la ciudadanía hubense y quien nos quiera seguir a través también de las redes sociales desde cualquier otro punto de la geografía, que en Huelva tenemos mucho que mostrar, tenemos mucho que enseñar. Clara, ¿dónde nace, en qué momento nace tu vocación por la historia y el empezar a formarte en este ámbito? Pues desde que estudié en el Instituto de Historia del Arte, pues fue algo que me llamó y me llenó mucho, me divertía mucho estudiarlo, y empecé a estudiar en la Universidad de Huelva y estuve también un año estudiando en Tenerife, y a raíz de ahí empecé a subir vídeos en Tenerife de la historia de allí, y cuando llegué aquí a Huelva digo, bueno, pues ya que estoy aquí voy a hacerlo también de Huelva porque soy de aquí. Fue un poco difícil porque el hecho de tener que buscar historia sobre Huelva es complicado porque no está tan en auge, por lo que no está en un mismo libro, sino que tienes que ir mirando por muchos artículos diferentes para poder sacar la información para, por ejemplo, hacer un vídeo, que no puedo mirarlo en la Wikipedia, tengo que mirar los artículos académicos. Tienen que ser fiables, tengo que tener la fuente por si alguien me pregunta, no puedo decir nada que no sea verdad. Precisamente aquí estamos viendo en pantalla algunos de esos vídeos que compartes a través de las redes sociales. Ya les digo a todos que son muy interesantes, que les invito a consultarlo. ¿Qué hay detrás del trabajo de un vídeo de estos? Porque claro, supongo que primero habrá un trabajo pues de documentación, como bien has dicho, de acudir a la fuente pues, de historia. Pues no sé, después te harás un guión, cuéntanos. Sí, mira, primero me pongo y literalmente pongo en Google historia de Huelva, cosas así, y poco a poco abro un artículo que me parezca interesante y lo voy leyendo, y dentro de ese artículo puedo encontrar información aparte para hacer otro. Por ejemplo, el último vídeo que hice, que lo descubrí de esta manera, es que en Huelva tenemos los árboles frutales de aceitunas, por ejemplo, más antiguos de toda la península ibérica. Fíjate. Y eso lo descubrieron en el yacimiento arqueológico La Orden Seminario y también en algunas calles como la Concepción o Méndez Núñez, porque antes Huelva, el puerto del agua llegaba hasta por el Méndez Núñez. ¿Qué más te puedo decir? Después de sacar esta información tengo que hacerla amena para que no sea aburrido, y eso es lo más difícil porque, por ejemplo, los vídeos me tienen que durar al menos un minuto o, si puede ser mejor, 45 segundos, porque si no las personas se aburren, y obviamente sé que es algo que aburre si no te llama tanta atención. Por eso tienes que tener muchísima imaginación para hacerlo bastante ameno, y además me gustaría a mí hacer vídeos hasta de 2 minutos porque cuando me pongo a leer y a todo me encanta lo que hago,
pero tengo que acortarlo mucho y por eso a veces muchas veces lo divido en partes. Por ejemplo, cuando fui a Moguer había tanto que contar que tuve que hacer como 4 vídeos distintos. Qué maravilla. ¿Y qué te llevó o qué te motivó a comenzar a hacer esta divulgación a través de vídeos en redes sociales de Huelva? De Huelva, pues mira, yo estaba aquí, como te dije, llegué de estudiar en Tenerife y digo, no sé poco de mi tierra, no veo a nadie que haga nada de mi tierra, sé de personas que también hacen vídeos de Andalucía y tal, me parece muy interesante. Y yo, pues que de Huelva también se puede, pues claro, puedo hacerlo yo, que para eso he estudiado muchísimo, para poder hacer algo así. Y pues a raíz de eso yo me ponía a hablar con mis amigas, a contarle cosas que leía y le parecían interesantes y yo, bueno, pues vamos allá. Muchas veces la historia de Huelva, cuando hablo de Huelva me refiero a Huelva capital y la provincia, es bastante desconocida para todos, pero también nos tenemos que integrar también nosotros, los propios onubenses, muy desconocida también para nosotros, para los propios onubenses. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues mira, para decirte que con lo que estoy diciendo de estudiar, en la Universidad de Sevilla, donde yo he dado historia de arte, no se da casi nada de Huelva. O sea que uno mismo es el que tiene que ponerse a investigar. Y como he dicho, las cosas no están en un mismo libro, que están en muchísimos artículos y diferentes. Yo he tenido también la suerte de poder estar en la Universidad de Sevilla y acceder a la biblioteca de allí, que también tiene una gran colección. Como la Biblioteca Provincial de Huelva o la Biblioteca de las Universidades de aquí de Huelva, también tiene muchísimos libros y súper interesantísimos de historia y libros bastante antiguos que te hablan de las calles, hasta de lo que significan los nombres, el porqué. Es muy chulo. De todo. Clara, de todo lo que hayas podido investigar o consultar, ¿qué es lo que te ha llamado especialmente la atención? No sé si de la capital o de la provincia. Pues lo que más me ha llamado más la atención, podría decirte, mira, yo a la hora de caminar por las calles me sorprende muchísimo los balcones tan grandes que hay de metal, son impresionantes, de las casas señoriales. Fíjate que de hecho, perdón, porque cada semana nuestra compañera y amiga Maripaz Díaz nos suele traer una sección de historia y patrimonio, ya la tendremos con nosotros la próxima semana, pero justo la semana pasada hablábamos de esas casas señoriales, esas casas típicas de Huelva, porque sí que es verdad que Huelva tenía, y sigue teniendo ya cada vez menos, esas casas típicas de aquí, y señalaba precisamente ese aspecto que tú decías. Y no están solo en la provincia, que también está, en mi pueblo también hay, claro, en Trigueros también hay, por Aljaraque, por toda la provincia. Pues tú eres de Gibraleón. Sí, de Gibraleón, sí. Hay por toda la provincia, tú ves casas así que te quedas súper sorprendido. Además también las típicas casas señoriales, no, del barroco andaluz, que son blancas, como las que vemos más en la sierra, pues eso me parece también chulísima, porque son enormes y tienen un patio, un zaguán tan grande. O las casas señoriales de aquí también tienen un patio interior, que son preciosas, como la del centro de día, precioso. La de Mora Claro, ¿te refieres? Impresionante, impresionante. Desde luego que a veces es lo que decimos, que vamos paseando por las calles, quizás pues de hacerlo de una manera diaria, no valoramos, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y es que podemos entrar a estos edificios a verlo, claro, porque claro, son administraciones públicas que podemos entrar, lo que pasa es que uno no lo sabe. Yo la primera vez que entré al Mora Claro fue hace poco, porque tengo un amigo que es guía turístico de Huelva, me dijo, entra allí y tal, yo no sabía que podía entrar, y me quedé súper sorprendida, unas vidrieras espectaculares. Es maravilloso lo que tenemos, es maravilloso lo que tenemos. ¿Y por qué crees que precisamente cuesta tanto tener ese empuje para conocer nuestra historia? ¿Por qué crees que ocurre? ¿Ha sido, no sé, algo que ha pasado pues de manera histórica, nos lleva ocurriendo así? Sí, yo pienso eso. Sí, ¿no? Sí, porque yo estuve investigando para hacer un vídeo sobre la exposición iberoamericana, el papel de Huelva, y estuve leyendo el periódico La Provincia, que se puede ver online, el archivo del año 1928. Estuve leyendo que hubo como un mes entero hablando sobre el papel de Huelva que iba a tener la exposición iberoamericana de 1929 en Sevilla. Bueno, pues estos onubenses tuvieron que ir a Sevilla, a ellos mismos, a decir por qué Huelva no tenía ese papel, ese foco que debería de tener, porque desde Huelva salió es el descubrimiento de América, de aquí salieron, por lo que ellos tendrían que tener. Y ellos mismos dijeron que es que Huelva de por sí se echaba tierra encima,
no se valoraban, como por ejemplo se valoran los sevillanos. Eso ya lo decían en 1928, así que fíjate tú de cuánto antes se debería... Casi un siglo y prácticamente podríamos decir lo mismo a día de hoy. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora yo creo que ahora mismo está un poco más de moda, por así decirlo. ¿Tú crees que está de moda? Yo pienso que sí, porque yo en TikTok al menos me salen muchísimas personas divulgando patrimonio de muchísimas zonas de España, de Canarias, de muchísimos lados, también del norte de Europa y tal. Y yo pienso eso, que ahora está más de moda y a la gente le gusta más. Yo estoy descubriendo también, no sabía yo que tenía tanto empuje esto, pero la gente son muy agradecida. Me ha llegado a pasar de que me ha encontrado gente por la calle y me ha dicho, me gusta lo que hace, sigue así, y por eso me llena, me hace seguir. Aunque sea difícil, porque, como te digo, es difícil buscar información de Huelva y hay que buscar información que destaque, no cosas así que tú puedas leer en la Wikipedia, porque eso no puede ser, a lo mejor no es verdad lo que pone ahí, que tengo que estar bastante tiempo buscándola. Claro, Clara, y para un vídeo, pues como has dicho, de 1 minuto o minuto y algo, ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacerlo? Porque claro, hemos hablado del trabajo que hay detrás, pero ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacerlo? A ver, si no paro en un día, mira. Sí, pero a lo mejor el día el que estuve en el periódico, eso tenía que ponerme todos los días del mes de 1928 a leer el periódico entero, que los periódicos antiguos son súper interesantísimos con los anuncios que hay, que me gustaría hacer algún vídeo de eso, la verdad. Bueno, pues eso, ese día me tuve que parar durante 2 días para leerlo y después de leerlo hacer como un resumen y, como te he dicho, tengo que coger las partes que sean más amenas, más entretenidas, y hago así como, no sé, en mi mente pienso que esto no es aburrido, pues voy uniendo palabras y así para tener un poco más de chicha. ¿Y te haces como una especie de guión? Sí, tengo que hacerme un guión, lo que digo me lo pongo en un cuaderno apuntado, va a ser mejor, no tardo tanto tiempo como las notas del móvil, y pongo el móvil, por ejemplo, en la ventana de mi habitación y lo grabo, o si no en la calle, pues me ayudan a grabar. Y ya después llega la edición, que también es interesante porque, claro, hablamos de un formato de redes sociales, tú que creo que te mueves sobre todo en Instagram y en TikTok, que claro, son cada vez pues consumimos más rápido, necesitas que sea muy llamativo, metes de vez en cuando algunas fotos, ¿verdad? Antiguas. Mira, justo lo vemos por aquí, vas metiendo fotos. ¿Cómo es la edición? Claro, también tienes que tener esa parte, ¿no? Que estés más o menos metida. Y eso es bastante difícil porque yo no soy una persona que tenga mucho arte para esto, la verdad. Hay gente más agraciada para esto. Pero es que lo más importante del vídeo son como los 3 primeros segundos, los 5 primeros segundos, en que tienes que hacer como un foco muy grande para que la gente no pase y vaya a otro vídeo, sino se tienen que quedar ahí. Y el hecho de ya quedarse, eso hace que el algoritmo difunda más el vídeo. Y tú has visto, quizás sea esa parte buena de las redes sociales, porque siempre la tenemos como con la connotación negativa, pero quizás sea esa la parte buena de las redes sociales. Has dicho que notas ese interés de la sociedad por conocer la historia y el patrimonio. ¿Puede estar derivado del uso de las redes sociales, que a través de las redes sociales la gente, a través de ese formato de TikTok o de Instagram, la gente puede interesarse? Sí, porque parece que cuesta más coger por delante pues una página de periódico antiguo, pero que te lo den en un vídeo pues bien planteado, parece otra cosa. Sí, pues tú estás con el móvil divirtiéndote viendo algún vídeo gracioso y vas así, y de pronto te sale un vídeo así, y yo, ay, mira, Huelva. Y estás viendo, por ejemplo, aquí estoy en mi pueblo, o en Moguer, espectacular Moguer. Y la gente se pone, ay, mira, yo he estado por aquí, o a lo mejor se pueden encontrar por ahí atrás por la calle y se quedan viendo porque, claro, están mostrando cosas de su pueblo y cada uno de su pueblo pues se siente muy orgulloso de su ciudad. ¿Cuál es la riqueza que tenemos en Huelva? Porque ya hemos hablado de que quizá no lo creemos lo suficiente, no lo ponemos lo suficiente en valor, pero de verdad, ¿cómo podemos medir la riqueza histórica y patrimonial que tenemos en Huelva? Huelva provincia también. Pues, a ver, Huelva tiene muchísima historia, desde antes de la era de Cristo, ya estaba Tarteso, los turcetanos, y aquí en Huelva, por ejemplo, en el museo se pueden encontrar muchísimas cosas que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, hay un montón de espadas que se encontraron al lado del muelle de Tarsis. Aquí se llama muelle de Tarsis. Y ahí se encontraron en el fondo del mar un montón de espadas. ¿Y qué hacía tantas espadas ahí? Pues por lo visto era un yacimiento arqueológico, pero era como un cementerio que durante esa época pues enterraban a la gente en el agua, porque de esa época no hay ninguna tumba que se haya encontrado terrestre.
o sea que eran todas de agua, porque eran espadas rotas, pero rotas intencionadamente, que esas espadas pertenecían a alguien y las rompían para que nadie más las pudieran usar. O, por ejemplo, como te digo, en el Museo de Huelva está muy bien, ahí te puedes ver muchísimo. De mi pueblo también hay una calzada romana y por ahí también se han encontrado bastantes cosas. A la hora, bueno, ahora están poniendo en valor la zona de San Pedro. Los Cabezos. Sí, el Cabezo. Se encontraron ahí en La Joya, un enterramiento también, Tarteso. ¿Y qué más? Bueno, como ya sabemos todo el mundo, en Esfera, por ejemplo, está una casa romana. Huelva también tiene muchas cosas romanas, como por ejemplo la Fuente Vieja, que el agua va desde allí arriba del todo y pasa por todo Huelva, y eso ya es como una tecnología que ya es difícil hacerla, pero desde tanto antiguo ya lo estaban haciendo, y aquí en Huelva lo hacían. En el museo también tenemos una noria muy grande de agua que se encontró entera. Hay muchísimas cosas, y lo que pasa es que el museo es muy interesante, pero a lo mejor hay que, con las redes sociales, como te digo, hay que hacerlo más llamativo para que la gente quiera ir y no esté aburrido en su casa. ¿Qué hago? Pues no sé, pues ve al museo, o a lo mejor o date una vuelta por Huelva, entra al Palacio de Moraclaro, claro, cosas así. Tenemos que cambiar un poco también la percepción de la gente, porque cuando nada más que le dices a alguien historia, quizás te ponga un poco cara de aburrido. Cuando vas al museo, quizás tenemos que cambiar un poco esa percepción y quizás tornarlo para que la gente se interese, ¿no? Por eso he dicho que gracias a las redes sociales quizás veamos esa parte buena de divulgación, de difusión de nuestra historia y de nuestro patrimonio, que nos ayude pues a conocer todo lo que nos rodea y quiénes hemos sido, ¿no? Porque de alguna manera somos lo que somos gracias a quienes hemos sido, y yo creo que es vital y fundamental conocerlo. Has hablado de la educación. Por cierto, ya que también has dicho, tengo que poner también en valor la gran riqueza prehistórica. Es que antes, en la parte de la prehistoria, la zona de la prehistoria, Huelva, tenemos la fortuna de contar con muchísimos yacimientos arqueológicos. Tenemos una gran historia megalítica, que además ya también les adelanto que vamos a hablar pues próximamente también en este programa, justo cuando despidamos a Clare, vamos a hablar precisamente de uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa, que lo tenemos aquí en Huelva. Y es que tenemos muchísimas cosas que contar aquí en Huelva. Pero hablando del tema de la educación, que me parece fundamental para conocer la historia de Huelva, ¿cómo podemos hacerlo para que especialmente en las aulas se ponga en valor toda la riqueza que tenemos? Respecto a la educación, ahora el Ayuntamiento de Huelva ha lanzado una serie de cursos básicos sobre patrimonio cultural de la ciudad de Huelva, que están espectaculares. Yo estoy yendo al primero. Ajá, qué interesante. Chulísimo, porque nos hablan de la Huelva protohistórica, Huelva romana, la edad moderna, las cosas del descubrimiento de América, y lo imparten profesores académicos de la Universidad de Huelva, y es muy interesante. A esta jornada pueden ir cualquier persona de Huelva, y después han lanzado otra que empieza en mayo, que es como más especializado, como para, no sé cómo lo harán, pero también lo van a impartir profesores de la universidad, y solo se pueden apuntar personas que tengan estudios relacionados con ello. Así que supongo que a lo mejor es más duro, porque esto está siendo duro. Son 4 horas de... Tú estás cursando ahora mismo precisamente ese curso que decías del Ayuntamiento de Huelva. ¿Y qué te parece? Chulísimo, de verdad. Me gusta muchísimo, porque estoy acostumbrada también a clases así de historia de la universidad, porque literalmente es como si estuviese yendo a una clase, porque el profesor está hablando muchísimo, pero es que todo lo que cuenta es súper interesante, que no es que me esté contando, no sé, que soy de Huelva. Todo lo que me esté contando, además lo cuentan de manera llamativa, porque te cuentan como curiosidades así, como lo que he dicho del yacimiento arqueológico de la Orden Seminario, donde encontraron los restos de las frutas más antiguas de la península ibérica. Qué interesante. Bueno, pues es vital, también fundamental, que las propias administraciones, pues como en el caso del Ayuntamiento de Huelva, pongan en valor todo lo que tenemos aquí en la provincia. Creo que tenemos a nuestra compañera María Álvarez, porque en este caso desde la comarca del Andévalo vamos a estar, como decía anteriormente, justo en el Cerro de Andévalo, visitando el santuario de San Benito Abad. Creo que se encuentra por allí nuestra compañera. Decíamos que es una de las romerías más destacadas, más influyentes y más importante que tenemos en la provincia de Huelva, así que nos cuenta más novedades nuestra compañera María Álvarez.
Muy buenas, compañeros. Bueno, nos hemos venido a un paraje excepcional. Nos hemos venido al Cerro del Andévalo. Estamos en el santuario de San Benito Abad. Como bien conocéis, pues la romería en honor a este santo es muy conocida en este municipio y nos hemos venido hasta aquí para hablar con José Mari González. Él es historiador y nos va a contar un poquito cuáles son estas tradiciones tan bonitas que tenéis aquí en el cerro, y por eso nos hemos venido a este santuario. ¿Cómo estás, José Mari? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, mira, aquí estamos en el recién estrenado santuario de San Benito Abad, porque ha sido en este año de 2025 cuando se ha cambiado la denominación, pasado ese ermita a santuario. Entonces, ahora mismo estamos en el santuario, ¿no? Como decimos, de San Benito Abad. Pues mira, es un edificio que empieza a conocer el actual a partir del siglo XVI. Tenemos constancia de que aquí existe una ermita de manera textual desde 1427 y eso lo ha refrendado las últimas intervenciones arqueológicas que hemos estado haciendo desde el año 2021 hacia acá. Y bueno, el edificio que actualmente vemos pues es el resultado de una serie de remodelaciones y de actuaciones que lo veis como está ahora mismo, ¿no? Alberga a la figura principal, que como decimos es la figura de San Benito, es una obra de 1952 y bueno, muy venerada por todos los cerreños y las cerreñas, y tiene una romería. Patrón del cerro desde 1653 y como te digo, pues es la figura principal de esa gran eclosión festiva y religiosa que hay en el cerro todos los años en el mes de mayo, que no es otra que su conocida romería de San Benito Abad. Como bien dice José Mari, cómo se vive, y tú como cerreño también, cómo se vive esa devoción al santo, porque al final es una espera de casi todo un año para estas fechas tan importantes para vuestra localidad, para todos los devotos de San Benito Abad. ¿Cómo se vive esta festividad? Mira, San Benito Abad no es solo una festividad para el cerro. Allí desde pequeños nos educan en la fe sanbenitera, como decimos nosotros. Ha sido desde siempre una referencia para gran parte de la comarca del Andévalo, tanto del cerro como de los pueblos aledaños, ¿no? No tiene por qué acabar esa fe porque tengan sus romerías propias, sino muchos de ellos siguen visitándonos y teniendo fe en San Benito, ¿no? Y para el cerro es una festividad muy importante que se vive durante todo el año. Todo el año la gente colabora en la romería, porque si no, no se podría hacer. El que nos da el DAO, que es una colaboración que se hace con la hermandad, colabora en especies con los mayordomos. Es una fiesta que tiene unos gastos muy importantes durante el transcurso del año y todo se sufraga gracias un poco a toda la colaboración que los mayordomos de cada año reciben del pueblo, ¿no? Y eso ellos después de alguna manera muestran su gratitud el miércoles del dulce, repartiendo del dulce de membrillo y el vino, ¿no? Y esa es una gratitud al municipio que se hace pues para valga la redundancia, dar las gracias porque un año más se ha podido hacer la romería de San Benito Abad, ¿no? Momentos de fe, también de unión, de fraternidad, que como bien dices, lo que pues se vive y se palpa en esa fecha y durante todo el año, como bien has dicho. Nos salimos fuera de la zona del santuario donde está el santo y nos venimos a esta zona de soportales, que es una maravilla para todo el aspecto visual, como también nos estaba explicando, porque esto es un añadido que se hace posteriormente a la creación del santuario, anteriormente ermita. La explicación es muy sencilla. Mira, en el siglo XVII hay un cambio de actitud y a la función religiosa, meramente religiosa, también se le añade una parte más festiva, ¿no? Se crea una plaza de toros y estos soportales que se hacen a finales del siglo XVII, en torno a 1689, se hacen para albergar precisamente todos los puestos que traían esa feria, ¿no?
Otra de la que nos manifiesta la presencia de esa feria es que el entorno de la ermita se conoce como real. O sea que siempre el nombre real siempre va asociado a una feria, ¿no? Y después tenemos algunos vestigios aquí antiguos que, como decíamos, estamos trabajando un poco en el tema de San Benito, como es esta puerta que veis aquí, ¿vale? Es una puerta que pensamos que es una puerta del siglo XV, finales del XIV, principio del XV, una puerta de arco apuntado, que nos habla de otro edificio anterior que ya detectamos en 2021 en la excavación, que es un edificio que hemos fechado en el siglo XV. Seguimos con las investigaciones arqueológicas. Este año vamos también a investigar aquí, Dios mediante, y la intención es conocer un poco todo lo que es la dinámica histórica de este cerro donde se ubica la ermita, desde cuándo se hace y por qué se eligió, ¿no? Y por qué se eligió este lugar en concreto, ¿no? Que tiene ese cierto misticismo que nosotros muchas veces palpamos, ¿no? En el ambiente y un poco en todo lo que significa lo que es la romería de San Benito Abad, ¿no? Entonces, esa mezcla de investigación, de historia, de cultura, de tradiciones, de religión y de religiosidad, es un poco todo lo que significa la romería de San Benito, ¿no? Amén de toda la fe y toda esa fe que se le inculca a los niños y a las niñas desde pequeños en el cerro y que hacen de alguna manera que la romería de San Benito siga existiendo. Pues José Mari, no tengo palabras más que decir, que se nota y se palpa pues esa devoción y esa gratitud a esta imagen, a San Benito Abad, y lo que os une como pueblo y también como hermanos. Muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos este paraje tan maravilloso y tan bonito de nuestra provincia, muchas veces también desconocido, donde hay que venir, donde hay que visitarlo y conocer pues nuestras tradiciones más sinceras y pues más puras para nuestros pueblos. Así que, José María, muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos este santuario. Gracias a vosotros por la visita. Muchísimas gracias. Pues nada, compañeros, despedimos esta conexión desde aquí, desde el santuario de San Benito Abad, desde el cerro de Andévalo. Muchísimas gracias, compañera María, qué maravilla pues conocer precisamente lo que hablábamos, que era conocer nuestro patrimonio y además hacerlo de la mano de ese patrimonio inmaterial también, como es el caso del Cerro de Andévalo con la romería de San Benito Abad, la más antigua de la provincia de Huelva y sin duda un lugar maravilloso para visitar, así que invitamos a todo el mundo que se acerque también por allí, porque tenemos mucha riqueza en la provincia. Y cómo podríamos revertir, Clara, ya que hablamos de cultura y de patrimonio, esta situación de cara al futuro, para que la gente se interese más por la historia, por conocer la historia. Yo pienso que las administraciones públicas, como el Ayuntamiento o Diputación, debería de empujar a creadores de contenido, por ejemplo, a mí o a otras personas que son tituladas, que saben, conocen y pueden hacer estas cosas, que deberían de dar un empuje, porque estas personas, si ya tienen una comunidad, pues ya tienen una base formada, por lo que un poquito más de empuje puede llegar a toda la provincia, no se queda solo en Huelva o en las cercanías, Giraleón o por ahí. Bueno, pues ¿por qué no? Es verdad, usar a vosotros que estáis a través de las redes sociales y que es una manera pues muy interesante de poder captar de alguna manera a la gente y así conocer la historia y el patrimonio que tenemos. Clara, ¿por dónde te puede encontrar la gente a través de redes? Pues en Instagram, TikTok y en Facebook tengo el nombre Clara Toronjo y en Facebook pues Clara Toronjo Fernández, mi nombre y apellido. Pues ahí para consultar, yo además les animo porque son vídeos muy interesantes, yo puedo echar un vistazo y merece la pena. Clara, muchísimas gracias por acompañarnos, aquí estamos para cuando quieras, para cuando lo necesites, nos ha encantado pues compartir parte de la historia de Huelva y de la provincia y además hacerlo con una joven, porque el interés por los jóvenes también por la historia se tiene que ver y de alguna manera tú lo reflejas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Pues muchísimas gracias, hemos hablado de historia y patrimonio y ya les digo que ahora vamos a tocar el tema de la historia megalítica, en este caso con probablemente el monumento megalítico más importante de la provincia de la Huelva. Enseguida a la vuelta de publicidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Son las 6 menos 25 y continuamos en directo. Les prometí a la vuelta, antes de irnos a publicidad, que íbamos a seguir tratando el tema de historia, de patrimonio. Y es que vamos a tratar el Dolmen de Soto, el Dolmen de Soto de Triguero, que probablemente, y ahora vamos a intentar aclararlo mejor, sea uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa y que además se acerca en una fecha donde vamos a vivir un acontecimiento que solo se repite durante 2 veces, ¿no? Y en los equinoccios el sol, los rayos del sol iluminan todo el corredor hasta iluminar hasta el último de los ortostatos. Es una experiencia increíble que además se ha convertido en un producto turístico y que pueden visitar, por supuesto. Y para hablarnos más sobre ello nos visita el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco. ¿Qué tal, Vidal? Muy buenas tardes. Y Job, que es experto en patrimonio cultural. ¿Qué tal? Muy buena. Decíamos que el Dolmen de Soto, de hecho, ha estado cerrado también en los últimos meses porque se han ido acometiendo distintas labores. ¿En qué han consistido? Pues las labores han consistido principalmente en la impermeabilización del monumento. Entonces se han hecho tanto a nivel de suelo, en el drenaje, en el desagüe del monumento, como también sobre la masa tumular, la colina artificial, digamos, que cubre el monumento. Pues se ha insertado una lámina que permite que salga la humedad al tiempo que evita que entre la lluvia. Cuando hablamos de que el Dolmen de Soto probablemente sea uno de los monumentos megalíticos más destacados y más importantes en Europa, ¿a qué nos referimos? Pues efectivamente lo es un hecho. Es uno de los monumentos prehistóricos megalíticos más importantes de nuestro continente. Y lo es así por muchos motivos. Uno por ello, por su antigüedad, para que los oyentes hagan una idea, es unos 1000 años más antiguo que las pirámides de Egipto o que Stonehenge incluso en Reino Unido. Es el monumento megalítico más decorado de toda la península ibérica, con todo lo que eso implica. Hay hasta rastros de pinceles prehistóricos, es decir, una maravilla. Es un yacimiento arqueológico vivo, donde constantemente han aparecido restos cuando se excavan, y desde luego, en cuanto a la arquitectura, está considerado por los científicos como uno de los pocos más monumentales y mejor conservados del continente. Además, la labor para poner en valor este tipo de monumentos también radica de alguna manera, Vidal, en las administraciones, en este caso la administración local, que se encarga pues de prácticamente todos los días intentar trabajar por ello. Y es que tenemos que destacar que el Dolmen de Soto pertenece a lo que llamamos un conjunto dolménico, ¿no? Hablamos del Dolmen de Soto, que es el excavado, el descubierto ahora, sería Soto 1, pero tenemos otros 2 yacimientos más, que es Soto 2 y Soto 3. ¿En qué punto nos encontramos con Soto 2 y Soto 3? Bueno, primero siempre digo lo mismo, ¿no? Como has dicho antes, la colaboración con las administraciones, agradecer siempre la participación y la colaboración de la Junta de Andalucía, porque nos brindó un convenio al final de explotación del Dolmen de Soto. Pero ya en esa sinergia de trabajo fuimos prospeccionando de manera por parte del consistorio para que el propietario anejo a donde está el Dolmen 1 no cediera los terrenos y que sabíamos que estaba ubicado Dolmen 2 y Dolmen 3, ¿no? Ya de hecho estamos hablando de conjuntos dolménicos de Soto, pero evidentemente sin la colaboración de la Junta de Andalucía será muy difícil. ¿Qué hemos hecho? Pues 2 años y medio de negociación con el propietario para una cesión de esos terrenos para que podamos poner en valor y explotación turística del mismo, con lo cual ya hemos hecho una cata, por decirlo de alguna manera, con Georradar LIDAR para conocer la zona, que son casi 5 hectáreas de terreno, para saber qué sucedía allí. Lo que vamos prospeccionando y buscando, porque con el paso del tiempo sabes que esa zona está explotada por los agricultores, pues hay muchas divisiones de fincas, ¿no? Y demás. Pero lo que vamos buscando con ese tipo de georradar, ¿qué había allí? Si era simplemente un asentamiento o simplemente vivían la gente y allí iban a celebrar lo que llamamos su funeral, ¿no? Entonces estamos prospeccionando en esa vía. Y también, como te he dicho, enlazamos muy bien con otras administraciones, ya que vemos que con la distancia que hay de Soto hacia el municipio genera una brecha de distancia.
¿Cómo queremos acortarla? Primero promocionando nuestro municipio, pero también hemos podido acceder a un PSTD, Plan de Sostenibilidad Turística, donde hemos puesto en la zona de los bajos del ayuntamiento una recreación tanto de la parte megalítica de Trigueros como Soto, ¿no? Y a su vez terminará con una remodelación y digitalización de la oficina de turismo, que es la entrada hacia ese espacio, ¿no? Para hacer o bien la salida de los coles desde allí con formación y terminar viendo el conjunto de Soto, o empezando en Soto y terminando en el municipio, para crear esa sinergia y esa unión para que no esté descontextualizado en el espacio, ¿no? La verdad que nos queda un trabajo muy apasionante, muy bonito, porque el siguiente paso es terminar estas obras y el siguiente será vallar y empezar la excavación de Dolmen 2 y Dolmen 3, que yo creo que eso tiene que ser apasionante y queremos ir ganando bastante bien. No sé si manejáis alguna fecha para eso, ¿todavía es algo precipitado? Pues mira, sí, porque los fondos europeos tienen fecha de entrega 2030, entonces te puedo decir que antes de 2030 tiene que estar esa parte terminada, pero no todo puesto en valor, porque lo que vemos como que, por ejemplo, Antequera nos lleva 30 años de ventaja, porque ha ido percutiendo muy bien con las administraciones, ha ido trabajando muy bien, desarrollando espacios turísticos y espacios de arqueología, ¿no? en ese ámbito, y nosotros vamos trabajando muy en paralelo. De hecho, nos estamos planteando algún tipo de hermanamiento con Antequera, ¿no? Porque creemos que la riqueza que tiene Trigueros, no puesta en valor por los diferentes motivos que sea, o no se haya virado hacia ese sitio, pues creemos que puede ser un antes y un después lo que tenga el municipio de Trigueros, ¿no? Yo digo que las comparaciones son odiosas, pero sí que podemos hacer cierta comparación precisamente con Antequera. Yo también, que he podido visitar ambos yacimientos, ¿por qué unos sí y otros no? Yo me hacía esa pregunta, ¿cuáles han sido las causas o los motivos por los que...? Esto es voluntad política, o sea, y cuando digo voluntad política es donde pones el foco. O sea, hay muchas prioridades en el municipio y tú tienes que saber qué es prioritario para ti y qué es secundario. Nosotros entendemos que tenemos algo muy importante y no puede estar oculto, por mucho que he hablado al principio, ¿no? Entonces tenemos que trabajar como no podemos, porque al final los ayuntamientos tienen un presupuesto que es limitado. Bueno, para eso están los proyectos europeos, para eso están las otras administraciones, para eso está el gobierno central, es decir, por eso están las diputaciones, que hicimos la sesión del camino que va hacia el Dolmen de Soto también. Entonces, yo creo que lo bonito es saber interactuar y moverte con las administraciones. No exigiendo, sino, oye, adhiriéndote a convocatorias. Si has conocido a Sergio y sabes, tenemos el plan de nuestra propia agenda urbana, ya la tenemos marcada. Estamos terminando la fase de co-creación de la Agenda 2030. O sea, nosotros estamos trabajando mucho en ese tipo de trabajos, como quiere que habla Europa, ¿no? Y estamos muy alineados en esos objetivos, con lo cual ya lo que queda es seguir trabajando en esa línea, ¿no? Vamos ahora, si os parece, a centrarnos en un acontecimiento que va a ocurrir próximamente. Job, si nos explica un poco, porque claro, se llama, el producto turístico tiene el nombre del Milagro del Sol, pero ¿en qué consiste exactamente el Milagro del Sol? Porque hablamos de un acontecimiento que solo ocurre 2 veces al año, ¿no? Efectivamente, en los equinoccios, 20-21 de marzo aproximadamente, 22-23 de septiembre, ya digo, son fechas aproximadas. Y verdaderamente lo llamamos así porque tenemos que entender que el Dolmen de Soto era, como se describe hoy, un marcador de tiempo, es decir, un reloj para esos primeros agricultores y ganaderos. Está tan perfectamente orientado que efectivamente los primeros rayos del sol en la primavera y en el otoño recorren poco a poco esos 21 metros de galería hasta dibujar la puerta del dolmen en la piedra del fondo, en la gran piedra de fundación, el ortostato. Realmente es algo muy sorprendente, no ya por la exactitud, sino porque nos transmite también una unión, digamos, entre el monumento humano y el paisaje natural, que es emocionante verdaderamente. Y a este respecto también me gustaría destacar, ya que estamos viendo las imágenes, que no solo se trata ya de que el dolmen está perfectamente orientado para recibir ese primer rayo del sol, sino que su interior está modulado, está diseñado
para que el sol haga un recorrido dentro en concreto, o sea, que den ciertas piedras sí y en otras no. Con lo cual, bueno, hablar de un edificio de 6.000 años con esos refinamientos ópticos, visuales, pues bueno, es algo verdaderamente que emociona al verlo. Qué maravilla. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿y esto cómo se pudo hacer hace 5.000, 6.000 años sin ningún tipo de tecnología? Pues tal vez es que desconocemos todavía mucho sobre nuestro pasado y sobre nuestra historia. Y por eso pues es tan importante esta iniciativa que hace el Ayuntamiento de Trigueros y el enorme esfuerzo que se está haciendo por difundir este conocimiento que nos hace apreciar más nuestras raíces, ¿no? Nuestra identidad, de dónde venimos. Y sentirnos orgullosos también de ese pasado que tenemos y que podemos continuar ahora en el futuro, por supuesto. Claro que sí, además la conservación del dolmen de Soto, yo que también he visitado algún otro yacimiento, es increíble, ¿eh? Tenemos la fortuna de contar con uno de los monumentos también mejor conservados. Vidal, en este producto, como digo yo, turístico, que se llama el Milagro del Sol, la gente, que ya les puedo decir que están las entradas agotadas, ¿no? Creo que salieron el 3 de marzo, sí. El 3 de marzo y ya están completamente agotadas, siempre es todo un éxito. ¿En qué consiste exactamente? Eso sí, hay que levantarse temprano, ¿no? Hay que levantarse bastante temprano, ver lo que denominamos ese milagro del sol, cómo penetra el rayo de luz dentro de la cavidad hasta el final, que la verdad que yo que lo he podido ver en otros años, pues es un momento hipnótico. O sea, yo de verdad que tampoco nos vamos a teletransportar ni nada de eso, ¿eh? O sea, vamos a poner las cosas en su sitio, pero sí el efecto que realiza el rayo de luz si no hay nubes, si no hay niebla y demás, porque esto es otra cosa. Claro. Tú programas una actividad sabiendo que la climatología no te va a fallar, porque en el momento que te falla tienes que suspender, que eso también es cierto, ¿eh? Si hay nubes no hay sol, claro. Si hay nubes no hay sol, pero está perfectamente orientado para que entre, y en esa época, o sea que yo lo que veo es como, claro, yo también entiendo, allí no había móviles, no había libros tampoco, Claro. Sobraba el tiempo, entonces se dedicaba un poco más a otro tipo de exploraciones, ¿no? Pero yo creo que esa primera parte, que es muy hipnótica, te genera una sensación, yo lo he definido, ¿no? Como muy placentera, muy de bienestar, porque ves algo muy curioso, llamativo y diferente, que no es un rayo de luz por una ventana, no es igual, es decir, es como entra, es un haz de luz, ¿no? Entonces después, ¿qué vimos, no? Evidentemente, tú tienes que ir complementando la actividad turística con eso que ya he explicado del acercamiento de la persona que venga hacia el municipio. Pues ofrecemos el paquete, ¿no?, que hemos dicho de un desayuno y una visita monumental hacia Trigueros y sobre todo la estancia en la Casa Quadri, que fue uno de los grandes descubridores o de los precursores de Soto, ¿no? También hay una cosa importante que cuando has dicho entradas agotadas, que en el momento que esté Soto 2 y Soto 3 en abierto, el mismo haz de luz, por la configuración de los dólmenes, porque están todos alineados en la misma línea, ¿no? en esta visión, ¿no? Podremos ofrecer 3 equinoccios, ¿no? Es que es curioso, pero bueno, esto es lo llamativo de todo esto, que estos enterramientos pues están muy orientados hacia esa parte un poco simbólica, ¿no? Y es muy apasionante, muy bonito. Pues ojalá dentro de unos años podamos disfrutar de ese equinoccio de manera triple y que pueda asistir el triple de personas a disfrutar, porque son no sé cuántas ediciones ya que se lleva realizando esto, pero las entradas siempre están agotadas. Sí. Es una maravilla. Bueno, ya que has dicho el paseo patrimonial, mucha gente se preguntará, bueno, un paseo patrimonial por Trigueros, ¿qué hay en Trigueros? Pues, ¿qué hay en Trigueros? En lo que es el casco urbano. Por el casco urbano hay edificios muy monumentales que les denominamos, ¿no? Están los propios, los que son civiles, edificios civiles, ¿no? Como puede ser la Casa Quadri o como puede ser Santa Catalina, que estamos ahora, con un avance que le vamos a dar este año, pero como Job y Mari Carmen, que lo explican bastante bien, ¿no? Pues es una parte civil, pero también, que es el siguiente paso que vamos a dar este 2026, termina un convenio con el obispado, con la iglesia, como queramos denominarlo, para enseñar otros edificios, ¿no? Como nuestra iglesia del Carmen, la iglesia de San Antonio Abad, la capilla de San Antonio Abad, explicarla, ¿no? O el centro cívico, que está nuestro y se explica muy bien con la iglesia del Carmen, ¿no? Yo creo que es una visita muy recomendable para conocer otros pueblos del interior, como complemento turístico, ¿no? De cuando has visitado, pues como complemento, pues puedes visitar Trigueros, ¿no? La verdad que estamos llegando hacia un sitio muy bonito, como yo defino, para
para encontrar esos 5 o 6 puntos que enseñas a quien venga de fuera, ¿no? Y que culminará, como ya he dicho, con la obra que haremos en la Oficina de Turismo, para seleccionar diferentes itinerarios turísticos dentro de la localidad de manera digital, ¿no? Y que ya te lo enseñan con su gemelo digital y te van enseñando que vamos prospeccionando también por ese tipo de caminos, ¿no? Qué maravilla, qué interesante y qué ilusionante también para los propios triguereños, me incluyo, porque la verdad es que me ilusiona que, bueno, que vayamos un poco poniendo en valor lo que tenemos y probablemente muchas de esas actividades pues se encuentren en Ajo, que ya les digo que es extraordinario, explicando todo el aspecto patrimonial. Enseguida vamos a seguir hablando del Dolmen de Soto y de Triguero, pero vamos a marcharnos hasta el municipio de Moguer, donde nuestra compañera Miriam Flores se encuentra precisamente en ese primer día, en esa primera jornada de la tercera jornada de patrimoniales en cuanto a Moguer, América y yo, para poner un poco en valor y para el tema del descubrimiento. Por lo tanto, serán unas jornadas que comiencen hoy, que finalicen el próximo día 15 de marzo y donde todas esas novedades nos las va a contar nuestra compañera Miriam Flores, que se ha desplazado hasta el municipio de Moguer también con nuestro compañero Antonio para descubrir y conocer todas esas actividades, porque tienen un gran calendario de actividades desde Moguer. Muy buenas tardes, Sergio. Pues sí, hasta Moguer nos hemos venido y precisamente hasta el castillo de Moguer, porque hoy arranca en esta ciudad de Huelva las terceras jornadas con motivo del descubrimiento de América, porque Moguer también tuvo un papel muy importante, no solo para los de la frontera, y estas jornadas se han dedicado a eso, a poner en valor el protagonismo del pueblo de Moguer en cuanto al descubrimiento de América. Y para ello vamos a contar con el testimonio de una persona muy importante de aquel tiempo, con Pedro Portocarrero, el 8º señor de Moguer. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuénteme cómo se siente usted al ser señor de Moguer y también entiendo que al recibir a Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, ser señor de Moguer es importante, ¿no? Moguer es una buena ciudad que fue entregada en señorío por Alfonso XI, ¿no?, a uno de mis antepasados, a Alonso Jofre Tenorio, y desde entonces, bueno, pues mi familia ha atesorado el señorío de Moguer. A mí me ha tocado ser el 8º, que no está nada mal, sí, porque bueno, he heredado de alguna manera pues todo lo que los anteriores han ido haciendo y a mí me ha tocado pues vivir una época de esplendor. Estoy al servicio de los Reyes Católicos, he estado al servicio también de sus hijos, ¿no?, de Juana, del rey Felipe, incluso de su nieto Carlos, formo parte del consejo. Y efectivamente, sí, un día llegó por aquí, por estos territorios, Cristóbal Colón con una serie de ideas. Aquí le dimos apoyo e incluso yo financié con 2 millones de maravedíes su segundo viaje a las nuevas tierras que iba descubriendo, ¿no? ¿Y hoy de qué vamos a poder disfrutar, señor? Bueno, hoy estoy aquí porque me he enterado que se presenta un libro sobre el castillo. Y digo, mira, pues voy a enterarme a ver si lo que dicen ahí está bien o no está bien, ¿no? Porque, bueno, yo conozco bastante bien el castillo porque para eso es mi casa, claro, es mi casa palacio, porque más que un castillo defensivo es nuestra casa palacio, ¿no? Así que, bueno, quiero estar presente en la presentación de este libro y ver qué tal. Pues Pedro, si le parece, lo vamos a dejar ahora aquí, vamos a verlo también, lo vamos a acompañar un poquito en ese paseo hasta el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde va a tener allí justo la presentación del libro El Castillo de Moguer, nunca mejor dicho. Lo vemos allí y le dejemos que también disfrute ahora de este camino por esta ciudad. Estupendo, muchas gracias, estoy ansioso. Muy bien, Pedro. Pues Sergio, esto es ahora mismo lo que podemos contar. Vamos a estar muy atentos porque nos vamos a trasladar, como muy bien hemos estado comentando, con el 8º señor de Moguer, con Pedro Portocarrero, la presentación del libro que va a tener ahora dentro de un ratito en el Ayuntamiento, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Moguer, El Castillo de Moguer.
Muchísimas gracias, Miriam. Desde luego, Pedro Portocarrero está en todo, ¿eh? Y a mí me suena, yo creo que lo he conocido alguna vez a Pedro. Muchísimas gracias. Enseguida vamos a volver contigo. Hablamos también de la parte histórica y la parte patrimonial de Trigueros, porque, Job, tú que has estado también muy de cerca, y tengo que decir que Job es un grandísimo profesional, un grandísimo experto. A mí es que me ha ayudado mucho también en muchos de mis trabajos, entre ellos es un gran trabajo académico, el trabajo de fin de grado, que lo dediqué precisamente también al Dolmen de Soto. ¿Cómo has visto de alguna manera en los últimos años ese cambio o crecimiento, porque yo lo llamo crecimiento en cuanto a puesta en valor y difusión del patrimonio de Trigueros, especialmente del Dolmen de Soto? Pues la verdad es que ha habido acciones muy contundentes y con una clara vocación de futuro. Una de ellas, por destacar algunas, fue la de la propia Junta, que ahora que es el equinoccio, que protegió no solo Soto 1, sino Soto 2 y Soto 3, un yacimiento, el yacimiento arqueológico de Soto, el paisaje en torno a Soto, incluso, y esto es lo que quería destacar, el cono visual, es decir, lo que se ve en el horizonte, la zona del horizonte por la que esos primeros rayos del sol entran al interior del edificio. Eso me parece algo fabuloso. El Ayuntamiento de Trigueros hizo un fabuloso congreso por el centenario del descubrimiento de Soto, con especialistas de toda Europa, que redundará en la memoria del monumento, sin duda. Y desde luego esta acción de que el Ayuntamiento pueda gestionar directamente ese yacimiento de Soto 2 y Soto 3, pues eso es un hito histórico. O sea, eso cambia la historia del monumento, porque es la primera vez que el pueblo de Trigueros tiene un pie en su yacimiento arqueológico. Eso, sin lugar a dudas, pues como digo, es un hito, es un gran cambio. Y en general, pues se está virando, como está ocurriendo, porque la sociedad sí lo demanda, de un turismo genérico, digamos, a uno especializado en el patrimonio, porque es una demanda social, quiere conocer cuáles son los orígenes de nuestro pueblo, y más en el caso de Trigueros, un pueblo que es un referente, digamos, en Europa por algunos monumentos y en el resto de Andalucía por la iglesia parroquial, el colegio de Santa Catalina y otros muchos, que es una historia que interesa a todos los onubenses. De hecho, precisamente, hablando del Dolmen de Soto, también se encuentran en redes, ¿no?, de patrimonio a nivel internacional, ¿no? Sí, bueno, estamos la verdad que este es un mundo muy bonito, ¿no? Pero yo creo que tiene que estar unido para ver qué pasa tanto en Europa como en el mundo, ¿no? Entonces, por un lado estamos en Rock Art Trails, ¿no?, que es una asociación bueno, pues de arte rupestre, ¿no? Y después estamos en CARP, que también está dentro del Consejo de Europa, y la verdad que está muy unido a una línea muy europea, muy de trabajo, de tal. Y no cualquiera entra ahí. No solo eso, sino que tienes que tener tus requisitos, claro, y que sea muy monumental, ¿no? La verdad que cuando tú no conoces, no estás fuera del ámbito, pues, de lo público, digamos, lo político, no sabes cuál es la funcionalidad, ¿no?, que se hace. Ellos te cuentan, pero cuando empieza, yo lo que hice en el primer año, primera convocatoria, fui a la asamblea, que era en Portugal, para saber de qué va esto, ¿no?, un poco, y entiendes un poco cuál es el sufrimiento de un monumento, o sea, en el sentido de por qué los técnicos quieren que esto avance, por qué necesitan los recursos, porque tal, está la parte turística y está la parte también de gobierno. Entonces vas comprendiendo un poco el puzzle de cómo tienes algo tan singular y tan particular, pero lo llamativo de todo esto es que siempre Soto aparece encima de la mesa. Siempre es el más, es como digamos, ¿no?, y tenemos que sentirnos orgullosos en Huelva de que es la niña bonita, ¿no?, porque quieren cuidarlo y mimarlo, porque saben el valor patrimonial que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando y acelerando. Yo ya te digo que vamos a invertir $500,000 de euros. Evidentemente, yo digo una cosa, muy bien trabajado con otras administraciones y al consistorio le cuesta 0 euros, pero obtener esas ayudas es fruto de muchísimo trabajo. O sea, muchísimo, mucho desgaste, pero es que lo merece, porque yo he hecho reflexiones con él cuando hemos ido de viaje o con la otra compañera, y yo siempre decía, digo, ¿por qué otros sí y nosotros no? ¿No? Es decir,
teniendo algo mejor, ¿no? Entonces, pues ese es nuestro cometido, y el estar con las asociaciones internacionales te da la visión de qué puerta tienes que llamar, cómo lo tienes que hacer, cómo preparas tú una situación para abrir ese túmulo, el túmulo 2, o cómo lo tienes que preparar, organizarlo, parte técnica, con quién tienes que hablar en el ministerio, con quién, es decir, tú tienes que ir anticipándote a situaciones que van a ser complejas para sobre todo el conjunto dolménico, ¿no? Y ya por ir cerrando y mirando un poco también al futuro, ¿cuáles son esos próximos pasos para el engrandecimiento y seguir poniendo en valor el Dolmen de Soto? Pues el más que tenemos más inmediato es que ya tenemos los fondos con una EDIL, con un fondo estructural, ¿no?, que hemos conseguido con la Diputación Provincial de Huelva, es el vallado, o sea, hacer el perímetro exactamente igual que Dolmen 1 a esas casi 5 hectáreas que están al lado, y después hacer la primera excavación, o sea, ¿qué hay allí? O sea, que si quedan restos humanos o no, no lo sabemos, si los ortotactos están grabados o no, en qué estado están, si algún tipo de ajuar, y si el trabajo líder ha dado algo, pues seguir prospeccionando por el terreno. Esa es lo más inmediato que te estoy hablando de hacer. Tú sabes que una excavación puede tardar muchísimo tiempo, pero tener un dato ya tangible y real y medible, pues casi yo te diría que el año que viene, empezar ya a tener ya datos, ¿no? Es decir, ten en cuenta que en el momento que tienes 3 túmulos tú puedes hacer visitas ya de otra manera, ordenar los autobuses, un autobús de críos escolares lo puedes ordenar de otra manera porque lo vas moviendo por el territorio, ¿no? Por el espacio tan grande, ¿no? Y la verdad que también terminamos la musealización, que va a ser muy, muy moderna, muy, muy bonita, yo creo que un trabajo muy del futuro, ¿no? También que nos han ayudado una empresa local, y la verdad que le da un punto muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en esos museos que parecen que están verticales y que no se mueve nada y tal, pero yo creo que es algo muy digno, ¿no?, para un municipio. Pues buenísimas noticias que nos llegan desde Trigueros y desde este monumento megalítico especialmente. Además, un monumento que, bueno, ya hemos dicho que están las entradas agotadas para el Milagro del Sol, pero sí que se puede visitar. ¿Cuál es el horario de visita? ¿Cómo la gente puede acceder a esas entradas? Lo más sencillo es o llamar directamente a la oficina de turismo de Trigueros o en nuestra web del Ayuntamiento de Trigueros, y más fácil aún, directamente en www.giglon.com, con 2G, Giglón. Ahí simplemente se pone Dolmen de Soto y aparecen todos los horarios, todo lo que está disponible y lo que no, y en las dos modalidades, la entrada libre, autoguiada, digamos, que es gratuita, y después también hay una visita guiada que hace también nuestra compañera Mari Carmen, en la que pues pueden disfrutar además del conocimiento, ¿no?, de esos datos más concretos sobre el monumento. Claro que sí. Pues ya saben, pues yo les animo también, por supuesto, a visitar esta joya que tenemos en Huelva y en Trigueros, en mi pueblo de Trigueros. Me hace mucha ilusión hablar siempre de mi pueblo. Job, Vidal, os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Aquí tenéis las puertas siempre abiertas para hablar del Dolmen de Soto, de lo que os apetezca, del San Antonio Va o de lo que queráis, Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Pues grandísimas noticias que nos llegan, porque las buenas noticias, por supuesto, de Trigueros o de cualquier pueblo de la provincia serán buenas noticias para toda Huelva. Vamos a seguir hablando ahora, en este caso, del ámbito sanitario. Les contamos en unos minutos a la vuelta de publicidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Me alegra de saludarles de nuevo, ya de vuelta de publicidad. Decíamos que íbamos a hablar en el ámbito de la salud, y precisamente en el día de mañana se celebra el Día Mundial de Glaucoma. Se preguntarán ustedes qué es el glaucoma. Probablemente algunos de vosotros lo conozcan, probablemente otros no, y es por ello que nos acompaña Ignacio Pereira, que es oftalmólogo especializado en el polo anterior del ojo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos un poco esto, porque yo también, cuando me ha dicho su especialización, me he quedado un poco por puro desconocimiento. ¿Qué es el polo anterior? Sí, ¿no? sí. Bueno, el polo anterior realmente engloba, como su propio nombre indica, la parte anterior
del ojo, va desde el cristalino hacia adelante. Tenemos la córnea, después tenemos la zona donde está el humor acuoso, que tiene una íntima relación con el glaucoma, y después tenemos el cristalino, que para hacernos una idea es lo que cuando somos mayores, donde se forma la catarata. Pues en este polo anterior nosotros los oftalmólogos estamos diferenciados, especializados en distintas partes del ojo, y en mi caso pues me dedico un poquito a estas patologías: glaucoma, catarata, cirugía refractiva también, córnea especialmente, y nada, pues el glaucoma engloba también una parte importante de esta parte del ojo. Ignacio, que además presta sus servicios en Quirosalud. ¿Qué es exactamente el glaucoma y por qué es conocido como el ladrón silencioso de la visión? Es un nombre que se le ha dado a lo largo de la historia, principalmente porque es silencioso, porque uno no se da cuenta que lo tiene hasta que ya, digamos, el estadio de la enfermedad es evolucionado. ¿A qué se debe? En cierto modo, el glaucoma es una neuropatía óptica. El nervio óptico lo tenemos en la parte posterior del ojo, pero realmente en la parte anterior, que es donde se crea el humor acuoso, que es el líquido que tenemos dentro del ojo, es el que va a diferenciar, por ejemplo, que tengamos una tensión del ojo normal o una tensión del ojo elevada. Cuando tenemos esa tensión dentro del ojo elevada, puede causar posteriormente un daño en el nervio óptico, y esto es lo que llamamos glaucoma. Hay una diferencia entre lo que es tener tensión alta, que sería hipertensión ocular, y el glaucoma, que es cuando esa tensión alta secundariamente ya te ha causado el daño atrás en el nervio óptico. Y eso es pues, básicamente la definición de glaucoma, una neuropatía óptica. Y a simple vista, ¿qué podemos ver en una persona con glaucoma y otra que no lo tiene? A simple vista, realmente, visto por cualquier persona desde fuera, nada. O sea, nosotros nos podemos mirar a los ojos y el glaucoma pues, no te va a decir nada, salvo ciertos tipos de glaucoma o estadios muy evolucionados. ¿El oftalmólogo qué es lo que ve? Pues nosotros en una consulta básica de una revisión oftalmológica, sobre todo a partir de los 40 años aproximadamente, una de las medidas que hacemos es la tensión ocular. Cuando vemos que esa tensión está por encima de la normalidad, pues ya un poquito nos llama la atención. Y siempre hacemos una revisión también del polo posterior del ojo, que es retina y nervio óptico. Ese nervio óptico es lo que se daña cuando la tensión del ojo está alta. Ignacio, ¿suele ser una enfermedad muy frecuente? Mira, en términos de prevalencia de la enfermedad, el glaucoma se estima que está en torno a 1 millón de personas en España. En términos de rango de edad, pues podría ser aproximadamente menores de 40 años 1 o 2%, de 40 a 60 aumenta al 2-3% de la población, y a partir incluso de los 90 años, 80 y pico, 90, puede llegar incluso al 10% de la población, con un dato muy llamativo, y es que la mitad de los casos no está diagnosticado. Por eso también un poquito al hilo de ese ladrón silencioso, porque es que uno en muchos casos no se da cuenta hasta que la enfermedad es ya importante. Eso es decir, porque mucha gente que padece esta enfermedad no se da cuenta hasta edades avanzadas, ¿no? Hasta que ya no está bien avanzada incluso esta propia enfermedad. Exacto. El problema del glaucoma es que a nivel de pérdida de visión se genera siempre en el campo visual de fuera hacia adentro. Por lo tanto, no perdemos una visión central que te limite tu calidad de vida en el día a día, pero en casos muy avanzados pueden llegar los pacientes incluso a tener lo que se llama la visión en mira de escopeta. Es solo una visión central de muy pocos grados y por la periferia pues dejan de ver, porque son las fibras nerviosas las primeras que se van dañando, las que se encargan de la visión periférica. Y aparte de este síntoma, ¿hay algún otro que el paciente pueda detectar? Realmente el problema también del glaucoma es que nosotros la tensión ocular normal es normalmente hasta 21 o 22 milímetros de mercurio. La puedes tener en 30 o incluso 30 y algo y no notarlo. Ese es el problema, que cuando un glaucoma, o cuando se ha dicho un dicho muy popular, el dolor de clavo, que es un dolor muy fuerte en el ojo por una tensión alta, ahí hablamos de tensiones en torno a 40, 50. Esas tensiones está claro que el paciente lo nota y es un dolor muy fuerte, pero una tensión en torno a 25, 30, durante muchos años el paciente no lo puede notar, o sea, no lo nota, y el daño se va produciendo.
¿A partir de qué edad se recomienda ir haciéndose esas revisiones para intentar prevenir esta enfermedad? Pues a nivel de prevención, realmente lo que tenemos es control por el oftalmólogo. Es importante, yo siempre a mis pacientes más jóvenes le digo, mira, al principio, durante infancia, adolescencia y adultos jóvenes, no es necesario unas visitas rutinarias como tal, pero a partir de los 40 años yo sí recomiendo en un paciente sano, pues cada 2 o 3 añitos una revisión en el oftalmólogo, que se vea, que se cheque que está todo bien. Y, por supuesto, en pacientes que tienen antecedentes familiares. En los pacientes que tienen antecedentes familiares de glaucoma, ese porcentaje que hemos hablado antes llega a ser incluso una posibilidad del 10% de adquirir glaucoma a lo largo de la vida. O sea, que es hereditario, puede ser hereditario. Tiene un factor hereditario genético importante. Influyen otros, ¿vale? Pero el factor hereditario es un factor considerable. ¿Y qué personas tienen más riesgo de desarrollar el glaucoma? Pues, por ejemplo, a nivel de efectos refractivos, como podemos hablar de miopía o hipermetropía, los miopes tienen cierto riesgo mayor de desarrollar lo que se llama el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma más común, y los hipermétropes tienen mayor riesgo de desarrollar lo que llamamos el glaucoma primario de ángulo cerrado, que es en ciertos aspectos pues un ojo más estrecho y predisponente a una subida de tensiones más alta. ¿Y hay enfermedades o hábitos que puedan propiciar la aparición de esta enfermedad? Realmente es una pregunta muy común entre los pacientes y el paciente que tiene la tensión alta, la mayoría de las veces a nivel de intentar hacer algo para no tenerla, es algo que no se puede, que uno mismo no lo puede controlar. Incluso hay otra pregunta muy común, pacientes que vienen, mira, yo tengo la tensión arterial alta, me han comentado que eso también me puede subir la tensión del ojo. Eso realmente no se ha demostrado que haya una relación directa entre tensión arterial y tensión ocular. Sí se ha demostrado que ciertos factores o patologías vasculares pueden influir en ciertos tipos de glaucoma, pero no hay relaciones directas, por lo menos aspectos que el paciente pueda hacer en su día a día para controlar como tal la tensión del ojo sin tener un tratamiento, que por supuesto eso es otro tema. ¿Y qué puede llegar a ocurrir si el glaucoma no se detecta a tiempo? Pues un poquito lo que hemos comentado de ese aspecto silencioso es el problema. El campo visual empieza a poco hacerse más concéntrico. El campo periférico empezamos a perderlo porque estas fibras nerviosas dañan el campo visual periférico. ¿Cómo podemos notarlo? Pues, por ejemplo, en la conducción. En la conducción, como todos sabemos, necesitamos un campo visual amplio para ver distintas partes de la carretera, distintos coches. Hay pacientes que se dan cuenta, por ejemplo, en ese aspecto, que la conducción cada vez tienen que mover, por ejemplo, mucho más la cabeza porque no le llega el campo de visión por esa pérdida concéntrica de la visión. Otros aspectos en el día a día, pues por ejemplo que claro, la alteración de los colores, también que no pacientes con tratamiento de gotas que no la controlen, porque la adherencia al tratamiento también es importante. Son muchos los factores y muchos los síntomas que pueden notar los pacientes. Y alguien que se ha diagnosticado de glaucoma, ¿qué posibilidad de tratamiento puede llegar a tener? Pues siempre el glaucoma como neuropatía que es, ¿vale? Igual que cualquier neuropatía del cuerpo, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, estamos en este estadio y ahora mismo hemos encontrado esto. Ir para atrás hablando de neuropatía es algo que a día de hoy no tenemos una solución para reinervar o para solucionar el daño en la fibra nerviosa que ya se ha ocurrido. O sea, es irreparable. Es irreversible. Irreversible. Exacto. Donde estamos es donde estamos. Respecto a los tratamientos, el primer tratamiento es normalmente, siempre que no sea unas tensiones muy altas, colirios de gotas. Ese sería el primer tratamiento. Son tratamientos que hacemos a diario, ¿vale? Son gotas a diaria y también recientemente han surgido también unos tratamientos láser que también están dentro del primer escalón de tratamiento, que lo que busca es, pues digamos, remodelar un poquito la malla por donde se filtra ese líquido que hemos hablado antes dentro del ojo, una remodelación de esa malla para que sea más fácil la salida a través del ojo. Secundariamente, si esto no va, si las gotas o este tratamiento láser no va, ya
pasaríamos a hablar de cirugías dentro del ojo, que también en la última década sobre todo han surgido muchos aparatos, muchos tubitos, mucho lo que se llamaba una cirugía mínimamente invasiva, con la cual cada vez se controla mejor la tensión del ojo sin tener que hacer pues cirugías más dañinas para el globo ocular. Ignacio, esto puede derivar, el daño más grave puede ser la ceguera, ¿no? Total. El glaucoma es la causa más común de ceguera irreversible en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de ceguera en el mundo, bueno, la catarata es lo más común, pero es reversible porque la catarata tiene solución, que es la cirugía. Además pero también es muy común. Es la cirugía más común. La cirugía de catarata es la cirugía más común no solo en el ámbito oftalmológico, sino es la cirugía que más se hace en el mundo a nivel de sanidad. El glaucoma, claro, el problema es que no nos damos cuenta y cuando llega, pues normalmente es un defecto ya bastante avanzado. ¿Por qué es tan importante, digamos, visibilizar esta enfermedad que además tiene un propio día, ¿no?, para ello? Sí, pues es importante visibilizarlo porque realmente dentro de nuestras consultas de oftalmología tenemos un volumen importante de pacientes con tensión ocular alta. ¿Tú te has encontrado con pacientes, por ejemplo, que tienen glaucoma? Por supuesto, o sea, todos los oftalmólogos nos lo encontramos. Gracias a los tratamientos, gracias quizás a darle visibilidad, como dices, pues lo que se consigue es que la sociedad un poquito se dé cuenta de la importancia que tiene el control por un oftalmólogo y no se deje ir o no vaya con 70 años, sino que pues con cierta frecuencia, a partir de los 40 es una buena edad, cada 2 o 3 añitos, si está todo bien, pues te van a tomar la tensión ocular y ahí pues simplemente con una toma de tensión ocular que se hace en 5 segundos te quitas de muchas cosas. ¿Y se ha producido, en los últimos años, se ha producido algún tipo de avance en este sentido? El avance va encaminado principalmente a los dos aspectos que comentaba antes. Uno es la cirugía con medios cada vez menos invasivos y el otro es el láser para modular esta tensión a través de la malla trabecular, que es por donde se filtra ese humor acuoso. Antiguamente solo teníamos prácticamente lo que se llama la cirugía de trabeculectomía, que era, entre comillas, una cirugía agresiva en el ojo, y era lo que había, o sea, había algo de gotas y esta cirugía. Pues con el paso, especialmente en la última década y el láser en los últimos años, pues estamos consiguiendo que el control de la enfermedad sea cada vez también más llevadero para el paciente y que el globo ocular como tal no sufra tanto, no sean unas medidas tan agresivas. ¿Y te has encontrado con algún paciente en consulta que haya acudido, no sé, algún mito o alguna idea equivocada acerca del glaucoma? Muchas. Una de las más frecuentes es lo que te he comentado de la tensión arterial. Pacientes que llegan, mira, que me han visto la tensión arterial alta y tengo una molestia en el ojo y es que la tengo que tener alta. Pues no, eso es un mito que no tiene relación. Otras cosas, pues por ejemplo, el tema del tratamiento, ¿no? Pacientes a lo mejor que llevan años con tratamiento, pues mira, yo es que el tratamiento me lo pongo un día sí y un día no, o 2 días sí y un día no. Se hacen sus cábalas cuando realmente los tratamientos están hechos para un uso diario. Son mitos que realmente, bueno, pues en el primero de los casos no pasa nada porque es bueno aún así que venga el paciente y se revise para confirmar que está todo bien, pero en el segundo la adherencia al tratamiento, por ejemplo, que es también uno de los aspectos, la adherencia, la persistencia, es uno de los aspectos también que están en auge en los últimos estudios de glaucoma, pues el control es fundamental, porque al final el problema de esto es que el que se tiene que tratar y poner las gotas es el propio paciente y muchas veces son pacientes añosos, lo cual dificulta también un poquito también en lo que es el seguimiento y el control estricto que hay que tener de la tensión. No nos queda más que animar a la gente a que acuda a hacerse esas revisiones oculares, que acudan al oftalmólogo, por supuesto. Ignacio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas aclarado algunas dudas acerca de esta enfermedad que, como decíamos, mañana celebra su Día Mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a cambiar también de tema porque vamos a continuar hablando en este caso del municipio de Moguer, donde se celebran esas terceras jornadas de Moguer América. Y yo, donde nuestra compañera Miriam Flores, a ver qué novedades nos cuenta, a ver qué nos trae. Compañera.
Hola Sergio de nuevo, pues sí, desde el Castillo de Moguer nos hemos venido a seguir hablando del Castillo de Moguer, pero vamos a hablar antes un poquito de estas terceras jornadas de Moguer América y yo de la mano de su alcalde, del alcalde de Moguer, con Gustavo Cuéllar. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a vuestra localidad ya también, ¿no? Totalmente, y nosotros encantados de regresar siempre que nos invitáis, siempre que tenemos que cubrir algo. Bueno, estamos ya, podemos decir, dentro de las terceras jornadas de Moguer América y yo. Como alcalde, ¿qué destacarías de estas jornadas? Bueno, pues su carácter reivindicativo, sobre todo en la historia, ¿no? de nuestro pueblo, de nuestra gente, de su idiosincrasia a la hora de seguir luchando por empresas complicadas, ¿no? Y obviamente esta jornada pues tiene puntos tan destacables como la presentación de este libro, ¿no? Hoy había estado con el señor Portocarrero, donde pues vamos a comentar un poco cuál es parte de la génesis de la grandeza y del señorío de nuestro pueblo, pero claro, se profundiza en esta jornada en muchas materias. Vamos a tener pues la presencia de Bartolomé Ruiz de Estrada en la historia y la vinculación con nuestro pueblo. Vamos a hablar también un poco de cómo fue el voto colombino, ¿no? Porque la parte de la historia que no se cuenta es que la Carabela Niña, la más marinera, llegó al puerto de Moguer exactamente para poder rezar en Santa Clara y poder, pues bueno, todos sus marineros que sobrevivieron a esta gesta, pues después de haberlos echado de suerte, pasar la primera noche del 15 al 16 en el convento de Santa Clara. Y algo que para nosotros es trascendental también, reconocer a alguien que haya sido un icono también de esa lucha por la historia de nuestro pueblo y por engrandecer a nuestro pueblo. Vamos a tener al señor Márquez, catedrático de la Universidad de Huelva, también galardonado con la medalla de la Carabela Niña. Eso quiere decir que todo en un ámbito 100% cultural, histórico, va también a estar macerado con cultura más de la actualidad, ¿no? Vamos a tener en el voto colombino la actuación de Palo Dulce, flamenco, ¿no? Pues uno de los grupos predilectos de nuestra localidad y también y de nuestra provincia. Y obviamente también vamos a tener el día de la imposición de la medalla a la mismísima Tamara, ¿no? Que va a cantar en esa gala de imposición de la medalla. Esto va a estar también, además, pues de alguna forma vinculado a que la cultura, la historia, el turismo de nuestra tierra tiene que estar proyectado también a través de los mayores y de nuestros jóvenes. Y por eso hemos preparado una actividad, una gincana que va a ser mañana por la mañana y un encuentro también con los mayores de alguna forma para arraigar más, ¿no? su historia, nuestra cultura y nuestra cultura a su historia, porque de hecho somos una tierra que, como decía, y así creo que puedo finalizar de alguna forma estas palabras, nunca le hemos tenido miedo a nada ni vértigo a nada. Descubrimos América, promocionamos y somos tierra del Nobel y hoy por hoy somos la mayor productora de frutos rojos de la provincia de Huelva. Esto unido al CEUS, pues es que por tierra, mar y aire. Y esa es nuestra tierra, esta es nuestra conducta y esta es nuestra forma de trabajar. Y en la historia, pues eso es lo que pretendemos. Gustavo, pues enhorabuena por este municipio y por esa extensísima programación que, Sergio, lo recordamos, nosotros estamos teniendo el placer de estar aquí en directo en este primer día, pero es hasta el domingo, importante recordarlo, es hasta el domingo, cultura, historia, patrimonio también y arte, que no es poco. Estamos de nuevo con el octavo señor de Moguer, con Pedro Portocarrero, y que sostiene aquí el libro que vamos a tener ahora mismo el privilegio de entrevistar a los investigadores de la Universidad de Huelva que han sido los encargados de redactarlo. Ya nos comentaban detrás de cámara que ha sido un trabajo muy intenso. Ellos mismos nos van a contar ahora, con su permiso, señor, voy a pasar a entrevistarlos a ellos y tengo por aquí a Miguel Ángel Tabales, muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y Juan Luis, que lo digo bien, Carriazo. Sí. Juan Luis, que no José Luis. Bueno, pues si le parece, Juan Luis, vamos a hablar, ustedes van a presentar como investigadores el resultado del Castillo de Moguer, una obra que conjuga pues la historia, pero también con actuaciones, ¿no?, que se han llevado a cabo en el entorno. Cuénteme un poco. Bueno, es la historia de un edificio, evidentemente, de lo que queda de un edificio que tuvo un poder importante, simbólico, dentro de la población para visibilizar lo que era el señorío de una familia muy vinculada con esta zona y con Moguer, como son los Portocarreros, que estuvieron aquí viviendo, gobernando, mandando durante muchísimo tiempo y de hecho son de los linajes que durante más tiempo
se extendieron, ¿no? Pero prácticamente los portocarreros abarcan la Baja Edad Media y prácticamente toda la Edad Moderna, ¿no? Son siglos de generaciones de la misma familia, ¿no? Y ese edificio, hoy en ruinas, pero todavía razonablemente visible, ¿no? Reconocible, muy reconocible, que lo será más después de las intervenciones que el Ayuntamiento y de la mano de colegas arqueólogos como Miguel Ángel Tabales y de futuras intervenciones también arquitectónicas, todavía será más visible y más disfrutable. Al mismo tiempo es un edificio que encierra muchas historias. Ahí, en torno a ese edificio, dentro de ese edificio, ocurrieron muchas cosas. Ahí vivieron personajes de novela, absolutamente de novela. Ahí hubo actos de crueldad, de magnanimidad, de todo tipo, de aventura, ¿no? Y esas historias que están vinculadas a esos restos materiales, pues merecen ser también contadas, rescatadas de la documentación de archivo. Tenemos documentación que nos habla del castillo de Moguer desde el siglo XIV hasta hoy, ¿no? Y esa documentación ha habido que consultarla, que buscarla, procesarla y presentarla al público de una manera comprensible, ¿no? Ahí está, y ahí lo vais a hacer con el castillo de Moguer. Muchísimas gracias, Juan Luis. Con tu permiso voy a pasar a preguntarle brevemente a Miguel Ángel. Él ya nos adelantaba, ¿no? Tú me comentabas detrás de cámara que ha sido un trabajo muy intenso y le tengo que preguntar, bueno, ¿qué actuaciones se prevén para hacer ese castillo aún más reconocible? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros presentamos son los primeros trabajos arqueológicos, pero son un tipo de análisis que tienen un fundamento y es proporcionar datos para la correcta ejecución del proyecto de restauración. Es decir, trabajamos para la restauración del edificio como objetivo final. Eso condiciona nuestros métodos. Entonces, lo que hemos hecho actualmente es una aproximación metodológica, vamos a llamarle sencilla pero lógica. Hemos empezado estudiando los muros, su materialidad, sus peculiaridades, sus defectos, y después hemos procedido a excavar en el subsuelo para ver el origen de la ciudad, las transformaciones y todos los vericuetos estratigráficos que ha tenido el conjunto. Entonces, con ello y con alguna cosilla más que hagamos en un futuro, podremos por lo menos aportar nuestra opinión sobre esos procesos de restauración que están por llegar y que sin duda pues mejorarán, ¿no?, el aspecto actual del castillo. Entonces pretendemos ser útiles para ese objetivo final. ¿Cuánto se prevé? Esto le tengo que preguntar, si hay una previsión. Nosotros no estamos no tenemos la posibilidad de responder a eso. Sí sabemos la buena disposición, evidentemente, de los responsables, que son los que están impulsando esto de una manera ejemplar, diría yo. Enhorabuena por el trabajo y ahora a disfrutar las mieles, ¿no?, de esa publicación. Muchas gracias, de verdad. Sergio, pues esto es todo lo que os podemos contar de esta primera jornada de Moguer, América y yo, de la presentación de este libro del Castillo de Moguer, que ya nos han adelantado que más adelante vamos a poder incluso disfrutar más de esta fortaleza histórica que preside la ciudad de Moguer. Maravilla, qué maravilla descubrir, bueno, toda la historia, toda la riqueza que tiene el municipio de Moguer. Muchísimas gracias, compañera Miriam. Invitamos, por supuesto, a todo el mundo, porque, mira, yo además tengo aquí el díptico de la programación, es maravilloso. Y me voy a despedir con esta frase que, si la vista me lo permite, porque esto tiene letra muy chica. Desde Moguer, Bartolomé Ruiz de Estrada, intrépido piloto moguereño, se adentró en el Pacífico junto a Pizarro, abriendo nuevas rutas para la historia del mundo. Maravilloso. Invitamos a todo el mundo a que se acerque por el municipio de Moguer hasta el próximo domingo. Nosotros ponemos el punto y final al día de hoy, a la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos mañana a partir de las 5 de la tarde aquí en Telenova, porque tenemos mucho que contar.